En la Biblia hay algo que se repite una y otra vez. Hombres que amaban a Dios, que confiaban en Dios, y aún así pasaron por momentos terriblemente difíciles. Job lo perdió todo en un solo día. Jonás terminó en el vientre de un pez. David pasó años huyendo por su vida. José fue vendido por sus propios hermanos y terminó en una cárcel. Y si miras esas historias con calma, hay algo que llama la atención. Dios no evitó que pasaran por eso. Dios no cerró el foso antes de que Daniel cayera. No evitó la tormenta antes de que Pedro se asustara. No evitó la cárcel antes de que Pablo estuviera preso. Y aquí nace una pregunta muy honesta, muy humana, la misma que muchas personas escriben hoy cuando están mal. ¿Por qué Dios no me ayuda cuando estoy en momentos difíciles? Porque cuando estás cansado, cuando estás triste, cuando estás sobrepasado, lo que más duele no es solo el problema, es sentir que Dios no está haciendo nada para quitarlo. Y ahí es donde empieza la confusión, porque casi todos tenemos en la cabeza la misma idea de lo que significa que Dios ayude. Pensamos que ayudar es esto: quitar el problema, resolver la situación, cerrar la puerta del dolor, sacar el obstáculo del camino. Pensamos que si Dios realmente estuviera ayudando, la enfermedad desaparecería, la ansiedad se iría, la situación mejoraría, el dolor se calmaría. Pero cuando eso no pasa, concluimos algo muy rápido y muy doloroso. Dios no está haciendo nada. Y ese pensamiento pesa muchísimo, porque no solo cargas tu problema, también cargas la sensación de abandono. Pero si miras con atención las historias bíblicas, notas algo muy distinto. Tal vez el error no está en que Dios no ayude, sino en que esperamos que ayude de una forma muy específica. Nosotros pensamos que ayuda significa sácame de aquí, pero en la Biblia la ayuda de Dios muchas veces no se ve así. No se ve como una salida inmediata, se ve como algo mucho más silencioso, mucho más interno, mucho más profundo, y por eso es tan fácil no notarlo, porque estamos esperando un milagro afuera, mientras Dios empieza a trabajar adentro. Si miras con calma las historias bíblicas, notas algo que al principio incomoda. Dios no evitó que pasaran por el lugar difícil, pero tampoco los dejó solos dentro de él. Mira a Pedro. Esa noche el mar estaba agitado, el viento fuerte. Los discípulos tenían miedo. Y cuando ven a Jesús caminando sobre el agua, Pedro le dice: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti. Y Jesús le dice: Ven. Pedro baja de la barca y empieza a caminar sobre el agua, pero al ver el viento se asusta y comienza a hundirse. Y aquí hay un detalle que casi nadie nota. Jesús no calmó el mar primero. Jesús dejó que Pedro caminara en medio de la tormenta. Y cuando Pedro empezó a hundirse, ahí sí lo sostuvo. La ayuda no fue quitar la tormenta. La ayuda fue sostenerlo dentro de ella. Mira a Daniel. Daniel fue lanzado al foso de los leones. Dios pudo haber hecho que eso no pasara. Pudo haber cambiado el corazón del rey. Pudo haber evitado el castigo, pero no lo hizo. Daniel pasó la noche ahí. La ayuda de Dios no fue cerrar el foso, fue cerrar la boca de los leones. Daniel siguió en el lugar peligroso, pero protegido dentro de él. Mira a Pablo y Silas. Estaban presos, golpeados, encadenados. Y en vez de que Dios abriera la cárcel inmediatamente, la Biblia dice que comenzaron a cantar. Ahí, en medio de la oscuridad. Y es después, mucho después, que la cárcel se abre. La ayuda de Dios no fue sacarlos primero. Fue darles paz dentro del lugar donde estaban. Y si vuelves a Job, Job perdió todo: hijos, salud, riqueza. Dios no evitó nada de eso, pero durante todo el proceso, Dios hablaba con Job. La ayuda no fue evitar la pérdida, fue acompañarlo mientras la atravesaba. El silencio, orar, esperar y sentir que el cielo no responde. Ese momento en que dices: Dios, ¿dónde estás? Y no pasa nada. Y ese silencio pesa tanto que empezamos a pensar: tal vez Dios se olvidó de mí. Pero hay un versículo que cambia completamente esa idea. Salmo 23:4 dice: Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Ese versículo no dice: no pasarás por el valle. Dice:
pasarás por él acompañado. Y aquí está la parte que más cuesta entender. La presencia de Dios muchas veces no se siente como intervención, se siente como compañía, y la compañía es silenciosa. Dios no siempre habla fuerte, no siempre responde como esperamos, a veces simplemente está. Y eso cuando estás mal, se siente como si no fuera suficiente, porque nosotros queremos que Dios haga algo, y Él muchas veces decide quedarse contigo mientras tú lo atraviesas. Y eso duele, porque nosotros queremos alivio, pero Dios está trabajando algo más profundo que el alivio. Está trabajando transformación, y aquí viene la verdad más difícil de aceptar. Dios no te ayuda como tú quieres, te ayuda como tú necesitas. Nosotros queremos que quite el dolor. Dios muchas veces usa ese dolor para formar algo en ti que no puede formarse de otra manera. Paciencia, fortaleza, dependencia de Él, profundidad espiritual. Cosas que solo nacen en lugares incómodos. Y por eso, mientras tú estás diciendo, Dios, sácame de aquí, Dios está diciendo, confía, estoy aquí contigo. Y esa diferencia es la que hace que muchas personas sientan que Dios no hace nada, cuando en realidad está haciendo lo más importante, aunque no sea lo más visible. Si miras hacia atrás en tu vida, vas a notar algo. Hubo momentos donde pensabas que no ibas a poder seguir, momentos donde estabas agotado, triste, confundido, y aún así, de alguna manera, seguiste adelante. No sabes bien cómo, no sabes bien de dónde salió la fuerza, pero seguiste. Y tal vez en ese momento pensaste, yo pude solo. Pero ahora, entendiendo todo esto, tal vez no estabas tan solo como creías. Tal vez Dios no estaba quitando el problema, pero sí estaba sosteniéndote mientras lo atravesabas. Tal vez la ayuda no se vio como un milagro externo, sino como una fuerza interna que no sabías explicar. Y por eso pensaste que Dios no hizo nada, cuando en realidad hizo lo más importante. Tal vez hoy estás pasando por un momento difícil. Tal vez estás cansado. Tal vez has orado mucho. Tal vez sientes que el cielo está en silencio. Y tal vez estás pensando exactamente esto. Dios no me está ayudando. Pero después de todo lo que hemos visto en la Biblia, tal vez la pregunta cambia. Tal vez no es, ¿por qué Dios no me ayuda? Tal vez es, ¿y si Dios me ha estado ayudando de una forma que no sabía reconocer? Porque en la Biblia Dios no siempre evita el valle, pero promete caminarlo contigo. Y si hoy estás en ese valle, no significa que Dios se alejó. Puede significar que está más cerca de lo que crees, aunque no lo sientas, aunque no lo veas, aunque no lo entiendas. Y a veces, eso es exactamente lo que necesitas. Tal vez hoy estás pasando por un momento difícil. Tal vez estás cansado. Tal vez has orado mucho. Tal vez sientes que el cielo está en silencio. Y tal vez estás pensando exactamente esto. Dios no me está ayudando. Pero después de todo lo que hemos visto en la Biblia, tal vez la pregunta cambia. Tal vez no es, ¿por qué Dios no me ayuda? Tal vez es, ¿y si Dios me ha estado ayudando de una forma que no sabía reconocer? Porque en la Biblia, Dios no siempre evita el valle, pero promete caminarlo contigo. Y si hoy estás en ese valle, no significa que Dios se alejó. Puede significar que está más cerca de lo que crees, aunque no lo sientas, aunque no lo veas, aunque no lo entiendas. Y a veces, eso es exactamente lo que necesitas. Tal vez hoy estás pasando por un momento difícil. Tal vez estás cansado. Tal vez has orado mucho. Tal vez sientes que el cielo está en silencio. Y tal vez estás pensando exactamente esto. Dios no me está ayudando. Pero después de todo lo que hemos visto en la Biblia, tal vez la pregunta cambia. Tal vez no es, ¿por qué Dios no me ayuda? Tal vez es, ¿y si Dios me ha estado ayudando de una forma que no sabía reconocer? Porque en la Biblia Dios no siempre evita el valle, pero promete caminarlo contigo. Y si hoy estás en ese valle, no significa que Dios se alejó. Puede significar que está más cerca de lo que crees, aunque no lo sientas, aunque no lo veas, aunque no lo entiendas. Y a veces, eso es exactamente lo que necesitas. Tal vez hoy estás pasando por algo difícil. Tal vez estás cansado, confundido, agotado emocionalmente. Tal vez has orado muchas veces y sientes que nada cambia.
Y poco a poco, sin darte cuenta, empezó a crecer un pensamiento muy doloroso dentro de ti. Dios no me está ayudando. Pero después de ver todas estas historias, Pedro en la tormenta, Daniel en el foso, José en la cárcel, Pablo encadenado, tal vez la pregunta empieza a cambiar. Tal vez no es, ¿por qué Dios no me ayuda? Tal vez es, ¿y si Dios me ha estado ayudando de una forma que no sabía reconocer? Porque en la Biblia, la ayuda de Dios casi nunca se ve como escapar rápido. Se ve como resistir, se ve como seguir, se ve como no quebrarte cuando pensabas que ibas a romperte. Y eso, aunque no parezca espectacular, es profundamente sobrenatural. Mira tu propia vida. Hubo días en los que estabas muy mal, y aún así, aquí estás. Hubo noches donde lloraste, y al día siguiente seguiste. Hubo momentos donde pensaste que no podías más, y de alguna manera pudiste. Tal vez en esos momentos pensaste, yo fui fuerte, pero ahora entiendes algo diferente. Tal vez no estabas tan solo como creías. Tal vez Dios no estaba quitando el problema, pero sí estaba sosteniéndote mientras lo atravesabas. El Salmo 23 no promete que no habrá valle, promete algo más profundo. Aunque ande en valle de sombra de muerte, tú estarás conmigo. No dice que no pasarás por ahí, dice que no lo caminarás solo. Y tal vez hoy estás justo en ese valle, y tal vez sientes que Dios está en silencio. Pero el silencio de Dios no es ausencia. Es compañía que no hace ruido. Es presencia que no necesita explicarse. Es Dios caminando contigo, aunque tú solo veas oscuridad. Y puede que ahora mismo no lo sientas. Puede que no lo veas. Puede que no lo entiendas. Pero eso no significa que no esté pasando. Porque la ayuda más profunda de Dios no siempre cambia tu entorno. Muchas veces cambia lo que está pasando dentro de ti mientras lo atraviesas. Y cuando un día mires hacia atrás, vas a entender que Dios nunca te dejó, que nunca estuvo lejos, que estuvo más cerca de lo que pensabas, incluso en el momento en que creías que no estaba haciendo nada.